Buenos días, doctor Lara. El día de hoy vamos a hablarle sobre la hipertensión pulmonar asociada a cardiopatías congénitas y un caso perfecto que realizamos con mis compañeros Andy y Andrés y Marina Chacón, su servidora. Bueno, en esencia, ¿qué es la hipertensión pulmonar? Es un aumento anormal de la presión arterial pulmonar definida como una presión igual o mayor a 25 milímetros de mercurio en reposo. En el contexto de las cardiopatías congénitas, el flujo sanguíneo excesivo hacia la circulación pulmonar genera una sobrecarga vascular crónica. Con el tiempo, esta condición provoca una remodelación vascular, aumentando la resistencia pulmonar y, en casos avanzados, el síndrome de Eisenmenger. Entonces, en cuanto a las cardiopatías congénitas, estas van a ser la causa más frecuente de hipertensión pulmonar. Entonces tenemos dos tipos, la comunicación interatrial y la comunicación interventricular. Entonces, ¿en qué se van a diferenciar principalmente? En la CIA, el flujo normal de la aurícula izquierda a la derecha suele generar una evolución más lenta de la hipertensión pulmonar, y en la comunicación interventricular el volumen de sangre que pasa a los pulmones es mayor, favoreciendo una progresión más rápida de la enfermedad debido a la remodelación vascular acelerada. La hipertensión pulmonar en cardiopatías congénitas con shunt izquierda-derecha ocurre debido a un gradiente de presión anormal entre las cavidades cardíacas y la circulación pulmonar. Normalmente la presión en la aurícula derecha y el ventrículo izquierdo es mayor que en las cavidades derechas, lo que genera un flujo sanguíneo desde el lado izquierdo al derecho. Esto aumenta el volumen de sangre que llega a la arteria pulmonar, lo que eleva la presión pulmonar de forma progresiva. Con el tiempo, la resistencia vascular pulmonar aumenta debido a la remodelación de los vasos pulmonares, lo que reduce el gradiente de presión entre los lados del corazón. Cuando la presión en la arteria pulmonar supera la presión sistémica, el flujo se invierte, disminuyendo la oxigenación sistémica y llevando al síndrome de Eisenmenger, caracterizado por hipoxemia y cianosis. Entonces, como pueden ver en este esquema, el shunt lo que genera es un estrés mecánico en el endotelio, ¿verdad? Entonces esto va a provocar una disminución del óxido nítrico y de la prostaciclina y aumento de la endotelina 1, además de una respuesta inflamatoria con producción de ROS y de citoquinas. Entonces esto va a activar el factor derivado de crecimiento de plaquetas y el factor de necrosis tumoral, lo cual va a llevar a la formación de músculo liso y formación de neoíntima, lo que aumenta la rigidez y resistencia vascular pulmonar. Esto sobrecarga el ventrículo derecho, llevando a insuficiencia cuando la resistencia pulmonar supera la sistémica. El shunt se invierte, causando el ya conocido síndrome de Eisenmenger con cianosis e hipoxemia crónica. Las cardiopatías congénitas son relativamente frecuentes, afectando a 10 de cada 1000 nacidos vivos. Sin embargo, no todas evolucionan a hipertensión pulmonar. El riesgo depende del tamaño del defecto y del tiempo sin corrección. Cuando la hipertensión progresa hasta el síndrome de Eisenmenger, la expectativa de vida se reduce considerablemente debido a complicaciones como insuficiencia cardíaca derecha y eventos tromboembólicos. Con las manifestaciones clínicas, los síntomas iniciales pueden ser leves y progresivos, incluyendo disnea, fatiga y palpitaciones. Con el tiempo, la hipoxemia crónica provoca cianosis, acropaquias y eritrosis secundaria. En la comunicación interventricular, la sintomatología aparece más temprano, con disnea progresiva e insuficiencia ventricular derecha severa. En la comunicación interauricular, los síntomas son más tardíos, pero los defectos amplios pueden derivar en complicaciones similares. El diagnóstico de la hipertensión pulmonar asociada a cardiopatías congénitas se basa en la evaluación clínica, identificando síntomas como disnea y signos de insuficiencia ventricular derecha. La ecocardiografía es la prueba inicial de elección, ya que permite estimar la presión en la arteria pulmonar y detectar cortocircuitos cardíacos. El cateterismo cardíaco derecho es el método de referencia para confirmar el diagnóstico, midiendo directamente las presiones pulmonares y las resistencias vasculares. Otras pruebas complementarias incluyen el electrocardiograma, que puede mostrar hipertrofia ventricular derecha, y la caminata de 6 minutos para evaluar la capacidad funcional y la respuesta al tratamiento. El tratamiento depende de la fase en la que se detecte la enfermedad. En casos donde la remodelación vascular es irreversible, la corrección quirúrgica o percutánea del defecto es la mejor opción para prevenir la progresión de la hipertensión pulmonar. En pacientes con enfermedad avanzada, el tratamiento farmacológico se enfoca en reducir la resistencia vascular pulmonar mediante inhibidores de la fosfodiesterasa 5, con antagonistas de la endotelina, como la bocetan o la macitentan, y análogos de prostaciclina, epoprostenol o treprostinil. Además, se emplean medidas de soporte como diuréticos para controlar la sobrecarga de volumen, oxigenoterapia para mejorar la hipoxia y anticoagulación en pacientes con policitemia secundaria.
Un enfoque multidisciplinario es clave para optimizar el manejo y mejorar la calidad de vida de los pacientes. Centrémonos en el caso perfecto. Entonces, tenemos un paciente de 42 años que se presenta a la consulta por disnea progresiva de esfuerzo y episodios de cianosis. Tiene síntomas que han empeorado en los últimos 2 años hasta limitar sus actividades diarias. También ha presentado síncopes de esfuerzo y palpitaciones ocasionales. Cuanto a los antecedentes, vemos que tiene una cardiopatía congénita, una CIA tipo ostium secundum no corregida, hipertensión pulmonar diagnosticada hace 5 años sin seguimiento regular, episodios previos de síncope de esfuerzo. Los no patológicos presentan tabaquismo de 10 cigarrillos al día desde hace 20 años, alcohol ocasional, actividad física limitada debido a la disnea. Y en cuanto a los heredofamiliares, tenemos un padre con cardiopatía isquémica, fallecido por infarto agudo del miocardio, madre hipertensa y hermano con antecedentes de soplo cardíaco en la infancia sin seguimiento. Exploración física. En los signos vitales tenemos una frecuencia cardíaca de 92 latidos por minuto, una presión arterial de 110/70, la saturación de oxígeno al 85% ambiente. En los hallazgos relevantes tenemos una cianosis central y periférica con acropaquias, disnea, leve al hablar, ingurgitación yugular, frémito en foco pulmonar, un soplo sistólico y hepatomegalia palpable a 3 centímetros del reborde costal y edema leve en miembros inferiores. ¿Qué lanzaron los resultados del laboratorio? La gasometría arterial evidencia una hipoxemia crónica debido a la disminución de la presión de oxígeno. También tenemos una saturación de oxígeno del 85%, también compatible con la hipoxemia. La presión de dióxido de carbono se ve ligeramente elevada, compatible con hipoventilación leve secundaria a la enfermedad pulmonar. El hemograma revela una eritrocitosis secundaria con una hemoglobina elevada, 19.2 gramos por decilitro, y un hematocrito también elevado, lo que revela una policitemia compensatoria a la hipoxemia. La espirometría revela una DLCO reducida, sin patrón obstructivo ni restrictivo. En los estudios de imagen le hicimos un ecocardiograma Doppler que revela una presión pulmonar elevada de más de 70 milímetros de mercurio. Esto confirmando la hipertensión pulmonar. Severa siendo un poco redundantes. Septo interventricular aplanado, el signo de D, y dilatación de la arteria pulmonar. El cateterismo cardíaco derecho revela una presión media en arteria pulmonar de 72 milímetros de mercurio, una presión auricular derecha de 14 milímetros de mercurio y una resistencia pulmonar elevada, que está en 10 Wood units cuando debería de ser menos 4, con un gasto cardíaco reducido. Aquí tenemos un análisis general de los resultados que estos arrojan que el paciente presenta el síndrome de Eisenmenger, caracterizado por hipertensión pulmonar severa con inversión del shunt de izquierda a derecha, lo que provoca hipoxemia crónica, eritrocitosis secundaria. La resistencia vascular pulmonar elevada impide la corrección quirúrgica del defecto cardíaco. El manejo fue paliativo, con el objetivo de mejorar la perfusión pulmonar y aliviar la sobrecarga ventricular derecha. El bosentan, que es un antagonista de la endotelina, para la disminución moderada de la presión pulmonar. La sildenafil, un inhibidor de la fosfodiesterasa 5, para mejorar la tolerancia al ejercicio. Un diurético para la reducción de la congestión sistemática. Oxigenoterapia, efectividad limitada debido al shunt derecha-izquierda. Flebotomías ocasionales para controlar la hiperviscosidad. El paciente mostró una mejoría parcial con el tratamiento. Aunque la hipertensión pulmonar es irreversible en el síndrome de Eisenmenger, su manejo se centró en mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones. La única opción curativa sería el trasplante pulmonar o cardiopulmonar, pero en este paciente no era candidato debido a la progresión de la enfermedad. Este caso destaca la importancia del diagnóstico y tratamiento precoz en cardiopatías congénitas para evitar complicaciones irreversibles. Y aquí tenemos las referencias. Muchísimas gracias, doctor.